Entonces la partícula se mueve tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, y lo hace de esa manera. Entonces, este problema o esta característica de problema tiene una situación específica, es un movimiento que resulta de la unión o la superposición de dos movimientos. Entonces vamos a suponer que en el eje X nuestro cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración a sub x igual 0, un movimiento rectilíneo uniforme en la componente horizontal, y a través del eje Y tendremos un movimiento uniformemente variado bajo la presencia de una aceleración vertical igual a menos GJ, que es un movimiento acelerado, la componente vertical, y el resultado de este movimiento es una parábola. Y para efectos de ejercicios, igual como el caso de la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba y hacia abajo, vamos a suponer nula la resistencia al aire del movimiento de los cuerpos. Usted ve que todos los días están saliendo ahora cohetes, ¿cierto? Tanto los chinos, los rusos, los norteamericanos y empresas ligadas, ¿cierto? A la NASA están saliendo con algunos cohetes. Corea también está disparando algunos cohetes, ¿cierto? Hipersónicos hoy día. Y todos esos cohetes tienen un movimiento de tipo parabólico, tienen unas parábolas, ¿cierto? Que tienen ese movimiento. Entonces aquí tenemos el movimiento en el eje X y en el eje Y, y la partícula se lanza con una cierta velocidad inicial, que es la velocidad de salida, y con un ángulo inicial θ sub i, desde el punto A. Y va a tener algunos puntos, ¿cierto? Como el B, el C, el D y el E. Y el E, ¿cierto? Sería el punto de llegada. Y este problema eh, se da en una connotación que el cuerpo sale de un plano referencial y llega al mismo plano referencial. Y esa velocidad, ¿cierto? Si tú la proyectas, tiene una componente horizontal y una componente vertical. En cada uno de los puntos, esa velocidad que estoy mostrando yo en rojo es la velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea, si tú la descompones, tiene una componente horizontal y una componente vertical. Y cuando llega a su punto de máxima altura, la componente vertical, si tú te das cuenta, se va achicando y ya no sigue subiendo verticalmente hablando. Solamente se desplaza lateralmente. Y por lo tanto tiene una componente vertical. Y luego, ¿qué es lo que sucede cuando pasa por el punto de máxima altura? Que ya lo vamos a explicar. Estas componentes de la velocidad vertical comienza a crecer, pero ahora comienza a crecer en forma negativa. Y si tú ves en el mismo punto, tanto en el B como el C, este vector B sub i ahora es un vector B sub i del mismo tamaño, ¿ya? Pero negativo, y cuando llega al plano, al otro extremo de la parábola, llega con una componente vertical, ¿cierto?, del mismo tamaño, pero en forma negativa. Y fíjate tú que en el plano horizontal el vector se mantiene constante, el tamaño o módulo, ¿ya? Y el ángulo de salida es igual al ángulo de llegada. Lo que pasa es que este es un ángulo que está sobre la horizontal y este es un ángulo que está bajo la horizontal. Y todo eso se hace bajo la presencia de una aceleración constante, que es la aceleración de gravedad. Y en eso consiste el movimiento parabólico. Ya vamos a fundamentar por qué se le llama movimiento parabólico. Entonces acá tenemos las componentes de la velocidad de salida. Si tú proyectas esa línea roja, tú la alumbras con una linterna hacia abajo, te genera esa componente, que es la componente horizontal inicial, B sub 0x o B sub 0 o BXY, que es igual a B0 coseno teta, donde teta es, ¿cierto?, el ángulo de salida. Y si tú alumbras este vector que está en rojo, te genera ese vector que es la pared, y esa componente, ese ángulo teta, ¿cierto?, se repite aquí arriba. Así que esta es la componente opuesta, cateto opuesto, así que eso sería B sub 0 y sería B0 seno de teta. Entonces ahí tenemos las componentes de salida y las componentes de la velocidad en función del tiempo. Sabemos que de acuerdo a las condiciones iniciales, en el eje horizontal tenemos Bx, la velocidad final en el eje X, la velocidad inicial en el eje X, más la aceleración X por t. Pero la aceleración horizontal vale 0, porque recuerda que este movimiento es el resultado o la superposición de dos movimientos. En el plano horizontal constante, la aceleración vale 0, y si la aceleración vale 0, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, y eso se mantiene constante, que es lo que uno puede ratificar con ese vector, pues el vector se mantiene constante. Y en el eje vertical, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración vertical por el tiempo t, pero la aceleración vertical es menos GJ, por lo tanto la velocidad en cualquier instante de tiempo
es la velocidad inicial menos g por t. Entonces ahí tiene usted la ecuación que le permite calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo y la velocidad, ¿cierto? La velocidad vertical o cierto horizontal se mantiene constante. Por lo tanto, en el eje X usted tiene la velocidad final que es igual a la velocidad en cualquier instante y eso es V0 coseno teta. Porque V sub 0x vale V0 coseno teta. Y eso que está ahí, ¿de qué depende esa ecuación? La velocidad en cualquier instante depende de la velocidad de salida y del ángulo de salida, no depende del tiempo. Por eso se mantiene constante. En cambio, en el eje vertical, la componente vertical es V0 seno teta menos G por T. Entonces, aquí hay una diferencia de dos términos. Si este término, V sub 0 seno alfa, seno de teta, es mayor que menos GT, esa diferencia es positiva, por lo tanto la velocidad es positiva y eso significa que el móvil, ¿cierto?, va subiendo. Si este término V0 seno de teta es menor que GT, la diferencia te queda negativa y por lo tanto la velocidad final en ese tiempo es negativa, significa que el móvil ya pasó por su punto de máxima altura y ahora la partícula viene bajando. Ahora, si la velocidad en ese instante, en algún instante vale 0, te queda, esto lo pasas hacia el otro lado con signo negativo y te queda menos V0 seno teta igual a menos G por T. ¿Ya? Y eso se llama, y de ahí yo puedo despejar el tiempo, y ese sería el tiempo que demora la partícula en alcanzar su punto de máxima altura, que sería V0 seno teta partido por G, donde T es el tiempo en cuestión, el tiempo que demoraría la partícula en alcanzar su punto de máxima altura hasta este punto. Como el problema es simétrico, si el tiempo total vale 2 segundos, ese es el espacio físico que recorre y llega al mismo plano referencial, el tiempo de bajada también van a ser 2 segundos. Entonces usted tiene una situación simétrica, 2 segundos, 2 segundos. El ángulo con el cual sale 30 grados, aquí llega con menos 30 grados. Si la velocidad horizontal es 40, 40, 40, 40, 40, y esta velocidad vale, por ejemplo, 30, 30, comienza a disminuir, vale 0, y llega con menos 30, de tal manera, ¿cierto?, que este vector al cuadrado más ese vector al cuadrado que está acá, te da la hipotenusa al cuadrado. Eso siempre y cuando el problema sea de carácter simétrico. Ya vamos a ver algunas situaciones en las cuales no lo es. Y la magnitud de la velocidad en cualquier instante de tiempo, la magnitud de un módulo es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. Bx cuadrado más bi cuadrado. Y la dirección del vector velocidad, usted dice alfa tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. Ese alfa es el ángulo que hace, es el ángulo, ¿cierto?, que hace esta velocidad respecto de la horizontal. Por eso que este es el ángulo inicial y este es otro ángulo. ¿Se da cuenta? No son el mismo ángulo, va cambiando. Ahora, si tú quieres saber la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo, entonces tú sabes que en el eje X tiene la posición final igual a la posición inicial más b sub 0 por t más un medio de a sub x por t cuadrado. Pero como la aceleración horizontal vale 0, ese término desaparece y te queda que la posición final es igual a la posición inicial más b sub 0 por t. Todo ese término desaparece. Y de acuerdo a la figura, ¿cierto?, la posición inicial vale 0 y la componente horizontal, la componente de la velocidad de salida vale b0 coseno en cuestión, así que te queda que la posición a lo largo del eje X en cualquier instante de tiempo es b0 coseno de teta por t, donde teta, ¿cierto?, es el ángulo de salida, b sub 0 es la velocidad que tú le imprimes a la salida y t es el tiempo. Vas iterando diferentes tiempos y vas encontrando la posición de la partícula para diferentes tiempos. Y esa es la posición de la partícula en cualquier instante t. Y en el eje vertical, la altura final igual a la altura inicial más b sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero la aceleración vertical igual a menos guj, y eso te queda que la altura final igual a la altura inicial más b sub 0 por t menos un medio de g por t cuadrado. Y de acuerdo a la figura, la altura inicial vale 0, es cosa de ver el dibujo original que teníamos. La altura inicial vale 0, parte del punto 0, 0, que son las coordenadas iniciales. Así que, y la componente vertical de es b sub 0 seno alfa, así que te queda la altura en cualquier instante de tiempo de la altura inicial más
B0 seno de teta por t menos un medio de g por t cuadrado. Entonces tienes la ecuación asterisco y la ecuación 2 asterisco. Y esto te da la posición, esta ecuación 2 asterisco te da la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo, que lo tienes, puedes evaluar. Si te piden a qué altura se encuentran los 2 segundos, aquí usted reemplaza por 2 y 2 al cuadrado le queda 4. G lo conoce, la mitad de G, la mitad de 10, 5. 5 por 4 son 20, así que tendría que saber el ángulo de salida, qué velocidad usted le imprimió en ese instante y la altura del cual salió. Lo hice en términos genéricos, pero la altura inicial para este caso sería 0. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a tratar de ratificar el apellido del movimiento. Y para eso decimos lo siguiente, vamos a encontrar la ecuación de la trayectoria. Entonces tenemos de la ecuación asterisco, nos quedó que la posición final es B0 coseno de teta por t, y de aquí despejamos el tiempo. Entonces te termino B0 cos teta, está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que el tiempo es la posición final partido por B0 coseno teta. Y si lo reemplazamos en 2 asteriscos, te queda que la altura final y la altura inicial más B0 seno teta, y aquí aparece el tiempo. Y aquí aparece el tiempo al cuadrado. Entonces te queda un medio de G por XF al cuadrado partido por B0 cuadrado coseno cuadrado teta. Y acá en el primer término te queda que la altura final, o la altura en función de la posición, ¿cierto? Es la altura inicial, que puede ser 0 en este caso, y te queda B0, y B0 se van y te queda XF seno partido por coseno, que es tangente. Y el otro lado te queda G medios menos G medio, X cuadrado, B sub 0 cuadrado, coseno cuadrado teta. Y esa es la ecuación de la trayectoria del móvil, o de la partícula, o del objeto, que es una ecuación independiente del tiempo. Entonces, cuando yo en un ejercicio no me dan tiempo, podría recurrir, ¿cierto?, a la ecuación de la trayectoria. Y de acuerdo a las condiciones iniciales del problema, la altura inicial vale 0, y como consecuencia esta ecuación dice que es una ecuación independiente del tiempo, y si uno le dice o declara que A es igual a tangente teta, entonces te queda A por X, y el B es G partido por 2 B0 cuadrado coseno cuadrado teta, entonces te queda BX cuadrado. Y esa ecuación te queda I de X, te queda, como la altura inicial vale 0, te queda A por X menos B por X cuadrado. Y eso eh, en términos de la geometría analítica, eso corresponde a una ecuación de una parábola con ejes A través del eje X y eje vertical B. Entonces, por eso se llama una trayectoria, una ecuación o un movimiento parabólico, porque su ecuación que lo declara, ¿cierto?, es una parábola del tipo AX menos BX cuadrado, donde A y B son los ejes mayor y eje menor, y corresponde a una parábola. Y ese es el resultado de por qué se le llama movimiento parabólico. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Lo que hago yo siempre, ¿cierto?, es explicar la materia, y debo hacerlo porque las ecuaciones no son muy claras para alguien que las vea por primera vez. Por lo tanto, uno tiene que echar una ayuda en ese sentido y saber de qué es lo que estaba pasando. Entonces aquí tenemos una ecuación, ahí tenemos otra ecuación que es independiente del tiempo. La vamos a ocupar en un momento, por supuesto. Y aquí hay algunos casos especiales. En el caso de tener un problema de carácter simétrico, es decir, parte del plano punto 0, 0 y llega al plano, llega a este punto 0x. Entonces, cuando tú tienes esta situación que es simétrica, tú puedes establecer algunas ecuaciones, la de altura máxima, que es la máxima altura que se alcanza, y el tiempo máximo, que sería el tiempo que demora en alcanzar su punto de máxima altura, y esta distancia que está aquí es lo que se llama el alcance horizontal máximo. Y fíjense ustedes que la componente horizontal se mantiene constante, el tamaño del vector, pero este vector comienza a disminuir, y cuando se encuentra en su punto de máxima altura, la componente de la velocidad vertical vale 0, y luego cuando sobrepasas ese valor, esta velocidad se invierte en sentido, ahora es negativa, y comienza a aumentar hacia abajo en cuestión. Entonces ahí tenemos un problema simétrico, tenemos la altura máxima, tenemos el alcance horizontal máximo,
y tenemos el tiempo máximo. Y esas tres variables solamente se determinan en el caso de tener un problema asimétrico. Usted me dirá, ¿y qué pasa si aquí yo tengo un abismo y esto sigue hacia abajo? Ya esto no tiene utilidad. Tengo otro problema de la física en cuestión. Entonces el tiempo máximo, ¿de dónde lo obtengo? El tiempo máximo, ¿cierto? Que tiene que ver con la componente vertical, te queda que la velocidad vertical final es igual a v sub 0i menos g por t. Pero la velocidad inicial vale 0, es decir, la partícula ya no sigue subiendo, ya no sigue subiendo verticalmente, entonces queda 0, y v sub 0 i, ¿cierto? Es v0 seno teta menos g por t, y de ahí despejo el tiempo. Esto está positivo, pasa al otro lado negativo, negativo con negativo se van, multiplicamos por menos 1, y el g que está dividiendo pasa multiplicando, y ahí tienen la ecuación de tiempo máximo. El tiempo máximo entonces sería la velocidad inicial por el seno del ángulo de salida partido por g. Y aquí corresponde el tiempo máximo al tiempo que demora la partícula en alcanzar su punto de máxima altura. Hasta ahí. Si hasta ese punto tengo 1,7 segundos, de aquí hacia abajo, ¿cuánto va a demorar? Los mismos 1,7 segundos, el tiempo máximo. Otra cosa tiene que ver con el tiempo total, y eso ya lo veo. Simplemente estoy evaluando, ¿cierto?, que es el tiempo máximo, que está asociada con el punto de máxima altura. Y la altura máxima, que es la máxima altura, tengo la ecuación general, la altura final igual a la altura inicial más b sub 0 seno teta por t menos un medio de g por t cuadrado. Pero la altura inicial vale 0 de acuerdo a las condiciones del problema. S y sub f le vamos a llamar h max para tenerlo asociado con el tiempo máximo. Eso te queda b0 seno teta por el tiempo y le pongo el tiempo máximo porque obviamente estoy declarando qué altura tiene para un determinado tiempo máximo. Y esto es un medio de g por el tiempo máximo al cuadrado. Y eso lo vamos a reemplazar, esa es la ecuación de tiempo máximo que estaba aquí arriba, lo vamos a inyectar acá. Pues eso te queda b0 seno teta por el tiempo máximo, b0 seno teta por g menos, dividido por g, menos un medio de g por el tiempo máximo al cuadrado. Entonces te queda la altura máxima, b0 por b0, te queda b0 cuadrado, seno por seno, te queda seno cuadrado y dividido por g, y aquí te queda un medio de b0 cuadrado, seno cuadrado de g. Y aquí tienes es el mismo término, ¿cierto? B0 cuadrado, seno cuadrado teta, partido por g. Aquí tengo un medio y aquí tengo un 1. Y ese 1 lo puedo expresar como 2 partido por 2. O sea, tengo dos medios menos un medio, o saco mi mínimo común denominador, da lo mismo, y por lo tanto te queda B0 cuadrado, seno cuadrado teta partido por 2g. Y esa ecuación te permite calcular la máxima altura, ¿cierto? Que alcanza un cuerpo, esa cosa vertical que está ahí, que está asociado al tiempo máximo. Repito, las ecuaciones de tiempo máximo y altura máxima solamente tienen su aplicabilidad cuando el cuerpo sale de un plano referencial y llega al mismo plano referencial. Y el alcance horizontal máximo, el R, ¿cierto? Que es la máxima distancia que se alcanza en forma vertical, lo vamos a expresar como XF igual a B0 coseno de teta por T. Entonces te queda que la posición final es R, B0 coseno teta por el tiempo, pero ahora yo no quiero este tiempo, yo lo que quiero es este tiempo, el tiempo de vuelo, porque está asociado con la máxima distancia que se alcanza en forma horizontal. Y ahora yo necesito ese tiempo, el tiempo de vuelo. Donde el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo. Como yo decía, si esto demora 5 segundos, como el problema simétrico, aquí tienes 2,5 más 2,5 te da 5. Si esto vale 4, 2 más 2. Si esto vale 3, 1,5, 1,5. ¿Por qué usted divide en 2? Porque el problema es simétrico y el espacio físico de subida es equivalente al espacio físico de bajada. Entonces, el R no está asociado con el tiempo máximo, sino que está asociado con este tiempo, que es el doble del tiempo máximo. Y por eso que el tiempo vuelo es 2 veces el tiempo máximo. Entonces te queda R B0 coseno teta por el tiempo vuelo, que es 2 veces el tiempo máximo. El 2 lo colocamos acá. Te queda 2 B0 coseno de teta por el tiempo máximo. Y el tiempo máximo
es B0 seno teta partido por G, que es lo que está aquí arriba. Entonces te queda 2B0 cuadrado seno teta por coseno teta partido por G. Y acá reordeno la situación y le pongo que R es igual a B0 cuadrado factor de 2 seno teta cos teta partido por G, y eso que está ahí encerrado entre paréntesis de corchete corresponde al seno del ángulo doble. Es una entidad trigonométrica. Usted me tiene que creer, si no ha visto trigonometría, que 2 seno teta por coseno teta es igual al seno del ángulo doble. O sea, si el ángulo vale 35 grados, aquí usted tiene que decir 2 por 35, que sería 70, y a ese 70 yo le calculo la función seno. Lo multiplico por la velocidad al cuadrado, lo digo porque tengo el alcance horizontal máximo, que sería esta distancia que alcanzó, digamos, en forma horizontal. Hay harta ecuación, hartas cosas que hay que tener cuidado, pero la cosa es así. Preguntas, dudas. ¿Alguna consulta, alguna duda? Por lo menos yo no, profe. No, de momento, profe. Estamos viendo y tengo que ver todas las ecuaciones, pues si no, no puedo resolver el problema, ¿me entiendes? Si yo me lanzo inmediatamente y me explico la materia, vamos a quedar al garete, por eso tengo que ir haciéndolo con todos los detalles que corresponde, y una vez que vamos haciendo problemas, esto se va generalizando y se va haciendo un poco más ameno. Pero esa es la física del problema. Ahora, aquí hay que tener algunas observaciones para efectos de ecuación. Seno cuadrado teta es lo mismo que seno teta al cuadrado, ¿no? Si usted tiene seno cuadrado de 35 grados, es lo mismo que tenga seno de 35 al cuadrado. ¿Está claro, no? ¿Eso cómo lo hacemos en la calculadora? Usted coloca sin de 35 grados y eso le coloca paréntesis antes y después. Ahí sin de 35 grados, cierra paréntesis, lo eleva al cuadrado. Y eso le queda 0,3289. ¿Lo hizo, no? ¿Cuánto salió? 0.32. Claro, 0,328989,928, pero con 2 o 3 Ah, sí. decimales por la cual. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, eso usted lo tiene cada vez que le parezca coseno cuadrado teta, para que no se complique, coloque paréntesis, coseno de teta y todo eso al cuadrado, pero va a aparecer así en la literatura. ¿Está claro? Ya vamos a calcular el seno del ángulo doble. Entonces aquí vamos a colocar que el ángulo vale 40 grados. Entonces colocamos el sin de, abre paréntesis, 2 por 40. ¿Cuánto le queda ahí? Seno de 80, ¿no? Igual, ¿cuánto le quedó? Seno de 2 por 40, o si alguien quiere colocar 80 lo puede hacer. ¿Qué número le queda? 0.9848. Perfecto, ya. Y me dicen que ese resultado que yo obtuve es equivalente a esto. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces yo coloco 2 por el seno de 40 por el coseno de 40. ¿Cuánto le quedó? Lo mismo, profe. Lo mismo, 0,9848. Entonces, cada vez que usted encuentre en la literatura un seno del ángulo doble, usted lo puede hacer equivalente a 2 por el seno, si esto es seno de 2 por 40, le va a quedar seno de 80, que es 2 por el seno de 40 por el coseno de 40, ¿no? Y da el mismo resultado. ¿Está claro? Ahora, aquí tenemos una función seno, que es una función impar, y una función coseno. Entonces lo vamos a hacer con 20 grados. Entonces vamos a colocar sin sen, abre paréntesis, le colocamos menos 20, cierra paréntesis. Igual. ¿Cuánto le quedó?
seno de menos 20, ¿cuánto le quedó? Menos 0.3420. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a colocar el signo negativo, cerramos esto, colocamos el signo negativo delante, colocamos sin y colocamos 20 grados y lo calculamos. ¿Cuánto le quedó? Lo mismo, menos Lo mismo. 0.3420. Claro, por eso que en matemática te dicen, mire, la función seno es una función impar. Da lo mismo donde esté el signo. Si el signo está al interior, te lo puedes sacar afuera y te da el mismo resultado. Ahora lo vamos a hacer con la función coseno. Coseno de menos 30, de menos 36, ya que lo hemos usado. Coseno de menos 36, ¿cuánto le queda? Ahí usted reemplaza por 36, ¿cierto? Negativo. ¿Cuánto le quedó? 0.8090. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Me dicen que si yo coloco el coseno de un ángulo negativo es lo mismo que el coseno del ángulo positivo. Entonces ahora colocamos coseno de 36 grados. ¿Cuánto le quedó? Igual, 0.8090. Ya, pues, entonces, para la función coseno, que el argumento sea negativo, da lo mismo que sea negativo o positivo, el resultado es el mismo, ¿no? Y eso me dicen a mí, mire, la función coseno es una función par, da lo mismo, negativo o positivo, pero la función de un argumento negativo es igual a menos el seno del argumento. Es una función impar, ¿entiende? Ahora, si la partícula sale en forma horizontal, el ángulo de salida vale 0 grados. Y ahí yo les dejé la dirección de un simulador. Usted va a control, clip, y va a llegar a ese lugar. Y ahí tiene un simulador para que haga algunas cosas y juegue con él. ¿Le parece? Ahí tiene la dirección y usted lo puede ir a ver y puede hacer las simulaciones, correr las cositas, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas. Son algunos simuladores que le permiten hacer algunas cosas que uno quiere. Y luego aquí aparece un ejercicio que después con el tiempo lo podemos hacer, pero quedó ahí. ¿Preguntas, dudas de esto? Entonces con esto ahora estamos en condiciones de poder evaluar todas las ecuaciones que hemos visto. ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, por la aceleración era cero en la primera parte y en la segunda igual. No, en la segunda tenía aceleración. O sea, la aceleración de gravedad está siempre presente cuando está subiendo, Y cuando está bueno, en su punto de máxima altura y cuando viene bajando. Pero horizontalmente es un movimiento uniforme. No digo rectilíneo porque su trayectoria no es una línea recta, es una parábola. Ya comprobamos. pero es uniforme cuando lo analizo el movimiento completo. Correcto, correcto. Ahora Ah, yo ya. voy a ir a un simulador y vamos a hacer algunas cositas para que le quede más claro. Espérenme un Ya, ratito, gracias. espérenme un ratito. Tengo que ir a buscar esas cosas todos los semestres de acuerdo a las preguntas de mis alumnos, entonces uno tiene que ir, algunos, por ejemplo, yo digo, ¿está todo claro? Sí, profesor, hagamos ejercicio, hacemos ejercicio. Aquí surgió una duda, la aclaramos, entonces la vamos a aclarar aquí con unos simuladores. Déjeme buscarlo si lo encuentro también. Mm, mm.
Aquí está. Ya. Entonces acá tenemos un cañoncito. Mírese abajo, ahí tengo, cuando yo me muevo, me van dando las coordenadas de este rectángulo, de esta grabación, ¿se da cuenta? Tengo el eje X y el eje vertical, y donde yo me posiciono me dando las coordenadas. Entonces yo puedo variar la velocidad inicial, ahí, ahí ve, entonces yo puedo variar la velocidad inicial, el ángulo de salida, la altura y la aceleración de gravedad, y le puedo colocar sonido. Entonces le vamos a dar una velocidad de, no sé, ya 20,8 metros partido por segundo. Le vamos a dar un ángulo inicial de 26 grados. Y la altura del cañoncito lo voy a bajar en el punto cero. La altura, porque si yo lo voy variando, fíjese bien, por favor. Yo puedo ir variando la altura del cañoncito, ¿no? ¿Ve? Se ve abajo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer volver al punto cero. Ya, ahí estamos cero. Y lo vamos a hacer en la Tierra, 9,8. Y lo vamos a colocar, lanzar. Y le vamos a colocar sonido. ¿Ve? Lo repetimos. Va. Me salí yo y quería repetirlo, nada más. Ya lo hicimos para un par de datos. Pareciera ser que esos datos no fueron los mejores. Le vamos a dar una 35, un ángulo de 36 grados, una altura inicial, le hacemos sonido y lanzamos. ¿Qué te dio como resultado abajo? Te dieron la posición. Ahí. El cuerpo recorrió horizontalmente 6,7 metros, alcanzó una altura de 73,6 metros. El tiempo de vuelo fue 4,20, lo divido en 2 y tengo el tiempo máximo. Y tengo la componente horizontal, 28,32 metros partido por segundo, horizontal, y tengo la componente vertical negativa porque iba bajando. Entonces podemos aumentar su velocidad. Esto tiene cierta limitancia, obviamente. Ahí a 48 le vamos a dar un ángulo inicial de 69 grados, la altura 0, y lo seguimos haciendo en la Tierra. Entonces borramos y lanzamos. Alcanzó el punto menos 16, algo, el I. El X fue menos 3,6. Tenemos el tiempo y los componentes horizontal y vertical de la velocidad de salida. Lo podemos repetir, pero ahora yo quiero que se fije. A ver, lanzamos. Ahí. Oh, qué tonto. Ya, le había dado yo aquí. Le damos el sonido y lanzamos. Fíjese usted que tiene 3 flechas. La flecha verde, ¿cierto? Indica, perdón, la flecha que va hacia arriba indica la componente vertical.
y esta es la componente horizontal de la velocidad, y esa es la velocidad instantánea. Pitágoras, po. El componente horizontal al cuadrado más el componente vertical al cuadrado me da la línea en cuestión, ¿no? Lo vamos a hacer de nuevo y fíjese solamente en el plano horizontal, la línea horizontal. Lanzamos. Fíjese el vector velocidad. ¿Cómo se mantiene? El horizontal Se mantiene constante. constante. Por eso te digo que es un movimiento uniforme a lo largo del eje X. Ahora lo vamos a hacer, fíjate, en el componente vertical. Vertical. Positivo, comienza a disminuir. Cuando llega a su punto de máxima altura, la componente vertical vale 0 y luego comienza a aumentar, pero negativamente. Y llega con el mismo valor, pero en forma negativa. Ahora fíjense con el vector tangente a la trayectoria. Ahí desaparece y se mantiene tangente y en la superposición de ambos. Podemos aumentar su velocidad, 42, podemos disminuir el ángulo, $46, y lo hacemos acá. Lancemos. Entonces uno podría variar esta cosa, llega hasta 50, el ángulo, lanzamos. Ahí le varié solamente los grados, lanzamos, gano altura, ya no sigue subiendo, comienza a bajar, todavía no, viene bajando. Y así puedo tener una familia de parábolas, ¿no? Y esto yo lo puedo repetir en la Luna. La aceleración de gravedad de la Luna es la sexta parte, ¿o no? Entonces, de la Tierra. Entonces tenemos 9,8, lo dividimos en la sexta parte dividido en 6. Te queda 1,63. Vamos a ver si alcanzamos. Cuesta un poquito. Ya ahí 1,7. Lo vamos a hacer en la Luna este experimento. No hay rozamiento con el aire, la aceleración de gravedad es la sexta parte de la Tierra. Todavía sigue subiendo porque la componente vertical es positiva, ¿no? Todavía está subiendo, fíjense bien. Sigue subiendo. Sigue subiendo. La velocidad sigue subiendo. La velocidad todavía es positiva. Y cuando sea 0, comienza a caer. Alcanzaba una altura de 600 y tantos metros. Ahí está disminuyendo la velocidad vertical. Y ahí cayó, ¿cierto? En algún lugar fuera se me salió de los márgenes, ¿me entiendes? Entonces yo a lo mejor debería disminuir la velocidad
y los grados, y hacerlo ahí, por ejemplo. Fue muy poco. Veamos ahí. Y así uno puede estar jugando, ¿cierto? Un buen rato, y uno puede ver, ¿cierto? La existencia llega hasta ahí nomás, porque no cubre los márgenes de subida o bajada, ¿me entiendes? Entonces tengo que hacerlo dentro de la Tierra. Ahora, si la acción de gravedad es mucho mayor, como en otros planetas, que es 40 veces, veamos qué pasa. Parece que se satura rápidamente con los... Si yo pongo muchas figuras, ahí están los vectores. Ese problema es simétrico. Fíjese bien, los vectores de salida, vertical, horizontal, pum, y después aumenta y llegan con la misma movimiento. Si aquí sale con 30 grados, aquí llega con menos 30 grados. 37 grados llegó con menos 37. Y así uno puede estar iterando varias veces en cuestión. No sé si les queda más claro. Sí, profe. Ya, entonces ahí usted tiene un simulador, ¿cierto? Yo le puse uno en el Educa Plus, no, en el otro buscador, donde ahí puede ir a repetir, ¿cierto? Lo que hemos dicho. También para la caída libre, también aquí usted tiene uno, la altura, el delta tiempo, el coeficiente de restitución que tiene que ver con las condiciones del aire, G9,8, y soltamos. Vamos a repetir ahora con sonido. Iniciamos, soltamos. Tiempo, veamos. La altura fue de 0, le demoramos 2,72 segundos y su velocidad es negativa, menos 26, algo. Entonces yo podría aumentar la altura, 82, soltamos. Ahí está. Tiempo de caída, 4,1 segundos. Si yo altero el coeficiente de restitución que tiene que ver con la resistencia a la caída de los cuerpos, con el rebote, ya. ¿Ves? Tiene que ver eso con los choques. Y si la acción de gravedad es mucho mayor, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y ahí tenemos el gráfico. Tiempo 1,87 segundos. Ya. ¿Pregunta, duda de esto? Va a estar en el aula estos simuladores, ¿cierto? No, pues, esto los tengo yo para poderlo Ya. mostrar. Yo le puse a usted uno. Ahí está, pues si está la Ya. dirección. Usted escúcheme, ahí está. Educa Plus, usted se posiciona ahí, control. Está eso ahí. Y usted va y juega las veces que usted quiera. Ya. Y ahí tiene uno. El otro los bajé y yo los muestro para fines de preguntas, consultas, ese tipo de cosas. Pero eso le permite, acá tengo otro tipo de simuladores que yo se lo doy a la gente que hace el laboratorio, que tengo que hacerlo, no con ustedes, pero ahí hay varios simuladores, por ejemplo,
En mecánica tengo vectores, cinemática, caída libre, dinámica, MSU, etcétera, etcétera. Y aquí lo voy a buscar. ¿Y cuál es el problema de los simuladores? Que estos simuladores tú sabes que se hacen en un lenguaje Flash. Entonces, ya los buscadores como el Chrome, el otro, ¿cierto? Ya no están propiciando o aceptando ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que instalar este programa que es el Firet, que es uno de los últimos que está aceptando o alojando simulaciones Flash. Entonces tiene que instalar ese programa para que se puedan actualizar. ¿Y por qué razón? Por cuestiones de seguridad, porque a través de las simulaciones se empezaban los hackers a meterse a los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces ninguno de los buscadores está alojando este tipo de cosas. Entonces cada vez para uno es más problemático poder ver este tipo de cosas. Ya, profe, me quedó claro. Así que, pero es una buena instancia que te permite visualizar las cosas como apoyo, ¿no? Sí, Así es. Entonces vamos a ver. Está esto. Vamos a ir aquí. Aquí tenemos una guía de ejercicios que vamos a resolver en algún momento. ¿Ya? Y ando buscando ahora esos ejercicios. Aquí creo que están. Bien, aquí tenemos, dice un avión en picada con un ángulo 47 grados con la vertical, deja caer una bomba a una altura de 820 metros. La bomba choca con la tierra 6 segundos después. Letra A, ¿cuál era la rapidez inicial del avión? B, ¿cuál fue la distancia horizontal recorrida por la bomba antes de caer? Y C, encuentra las componentes de la velocidad de la bomba justo antes de chocar con el suelo. Entonces, el ángulo de salida, esta es la situación, tengo el 0, el avión está a 820 metros de altura y viene con una cierta velocidad y deja caer un objeto. Y ese objeto, cierto, demora 6 segundos en llegar al suelo, y el ángulo que me están dando es el de 47 grados, que es el ángulo que hace bajo la horizontal con la vertical. Y yo no, para efectos de ecuación, yo no necesito ese ángulo, yo necesito el otro, el complemento, que es bajo la horizontal o sobre la horizontal. Y por lo tanto, ese ángulo es un ángulo negativo, y ese es el complemento. 43 más 47 te queda los 90. Y sale con esa velocidad. ¿Está claro? Porque eso es lo que dice la ecuación, pues es la velocidad de salida, y el ángulo con el cual sale es un ángulo de elevación, que es positivo sobre la horizontal, o un ángulo, ¿cierto?, negativo, que sale bajo la horizontal, que es un ángulo de depresión. Entonces, para efectos de ecuación, ese ángulo es negativo, y para eso tengo que tener presente la función seno y coseno para efectos de ejercicio. Entonces, el ángulo vale 43 grados el que vamos a usar, el tiempo que recorre el espacio físico desde 820 metros hasta 0 de 6 segundos. Y tenemos entonces la ecuación para la altura en función del tiempo. Altura final igual a altura inicial más menos la velocidad inicial por el ángulo de salida por el t, menos un medio de g por t cuadrado. ¿Dónde va a llegar el proyectil? Al suelo, a 0. ¿Desde dónde sale? Desde 820 metros. La velocidad, ¿cierto?, es negativa, menos BI por el seno del ángulo de salida, pero ese ángulo de salida es negativo. ¿Por qué? Porque está bajo la horizontal. Y eso lo multiplico por el tiempo, de 6 segundos, y después te queda G, que vale 10 dividido en 2, te queda 5 por el tiempo de salida, el tiempo que está en el aire al cuadrado. Entonces este 820 lo paso hacia el otro lado, y aquí te queda seno de menos 43 grados. ¿Cuánto le queda?
Recuerda que la función seno es una función impar. Lo acabamos de ver y mostrarlo. Seno de menos 43, ¿cuánto es? Menos 0,681. Ya, ahí está, ¿ves? Negativo. Y la velocidad también es la componente negativa, porque viene dirigida hacia abajo, lo multiplico por 6. Y aquí le queda 6 al cuadrado son 36 por 5, le queda 180 negativo. Entonces tiene menos 820, y aquí le queda ese menos 180, pasa hacia el otro lado con signo positivo, le queda menos 820 más 180, y al otro lado le queda 0,681 por 6, le queda menos 4,086, ¿no? Y ese menos con ese menos le queda más, ¿verdad? Y aquí le queda menos 640 la diferencia, le queda menos BI por 4,086. Y ese número que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y le queda 640 partido por 4,806, lo cual le da 156,63 metros partido por segundo. Entonces, lo que nos preguntaban, ¿cuál es la rapidez del avión? Ahí está, 156,63 metros partido por segundo. Y si eso lo quiero a 1 kilómetro hora, ¿qué es lo que hago? Para pasar de metros partido por segundo a kilómetro hora. Aló, aló, Era multiplicarlo por 3,6, ya, pues multiplíquelo por 3,6, por favor. ¿Cuánto le queda eso? 563,868 kilómetros Hora. hora. ¿Ya? No lo pedían, pero aprovechamos de reciclarlo. Entonces ahí está la velocidad con la cual sale, con la cual viaja el avión, ¿no es cierto? Sale, que es la misma, porque pertenece al sistema. Usted cuando va en una micro y se tira sobrecorriendo, ¿con qué velocidad sale? Con la velocidad que lleva la micro en ese instante, ¿no? ¿Sí o no? Y tiene que detenerse, ¿cierto? Para eso hace uso de el roce, ¿cierto? Entre los zapatos y usted. Si no, pregúntele a la gente que está siempre indicándole las cosas que se le llaman la jerga de ellos, los sapos, hacen uso de esa situación. A pesar de que se dejan caer, son parte del sistema, por lo tanto, cuando ellos bajan, salen con la velocidad de la micro en ese instante. Bien, ¿cuál es la distancia horizontal recorrida por la bomba antes de caer? Entonces me tengo que referir a la ecuación general, porque este problema no es simétrico. El cuerpo sale de un plano referencial, 820 llega a 0. Entonces no es simétrico, por eso aquí no se pueden ocupar esas ecuaciones de altura máxima, tiempo máximo y el alcance horizontal máximo, sino que se le llama el X, el alcance horizontal. Entonces el alcance horizontal final es el inicial más B0 coseno teta por T, sale, ¿cierto? Inicialmente, de acuerdo a las condiciones del problema, si tú te corres por acá, llegas a 0, y si lo proyectas hacia arriba, ahí está el avión. Entonces la posición horizontal inicial vale 0, te queda la velocidad de salida 153,63 metros partido por segundo por el coseno de menos 43 por el tiempo de 6 segundos. Se te van los segundos y aquí no tienes problema porque el coseno de menos 43 es igual al coseno de 43. Entonces si tú multiplicas 156,63 por el coseno de menos 43, cierra paréntesis, eso lo multiplicas por 6 igual, eso te queda 687,31, 158,17. Yo lo dejé hasta 2 decimales después de la coma. Es decir, el cuerpo va a alcanzar esa distancia de 687 punto algo. Se desplaza horizontalmente.
le toma un tiempo de 6 segundos hacer ese espacio físico. Y luego, ¿qué piden? Encuentren las componentes de la velocidad de la bomba justo antes de chocar el suelo, que fue esos vectores que aparecieron ahí en el simulador, por la componente horizontal y la componente vertical. Y la magnitud o módulo de esos dos te da la rapidez en cuestión, que sería la tangente a ese punto. Entonces, la componente horizontal es b sub 0 coseno de menos 43, independiente del tiempo, se mantiene constante, depende de la velocidad de salida y del ángulo de salida. 153,63 por el coseno menos 43, te queda 114,55 metros partido por segundo. Y la componente vertical sí que depende del tiempo. Entonces la componente de la velocidad de salida, que son 153,63 por el seno de menos 43, y esto te queda menos 10 por el tiempo, porque demoró 6 segundos en recorrer ese espacio físico, y acá te va a quedar, es cierto, esto te queda negativo, porque el seno de menos 43 es menos algo, menos 60 te queda menos 166,82, lo podemos comprobar. Coloque ahí 153,63, multiplíquelo por el seno, abre paréntesis, menos 43, cierra paréntesis, ejecute. Eso le queda menos 106,82, 14,031. ¿Ya? Y si eso le suma menos 60, eso le queda menos 166,82. Y otros números más. Yo lo dejé hasta ahí. Entonces ahí usted tiene las componentes de la velocidad, eso es lo que están pidiendo. Encuentre las componentes de la velocidad de la bomba justo al momento de chocar. Pero yo fui un poco más allá y le di el aspecto vectorial. El vector velocidad, todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes. La primera componente B, que es 114,55, que es la que sacamos aquí arriba. ¿Dónde estaba? Aquí está, 114,55. Ahí está, y positiva, y la otra es negativa, menos 166,82J. El signo negativo significa que viene bajando. Y ahí usted tiene el vector velocidad. Ahora, si usted quiere la magnitud o módulo que te da la rapidez, recuerda que la magnitud o módulo de la velocidad, ese es la rapidez del proyectil. Tú extraes raíz cuadrada de ambas componentes del cuadrado y te queda 202,36 metros partido por segundo. Ahora, si tú quieres saber el ángulo con el cual llega al suelo, que no tiene por qué ser el de 43, entonces tú dices alfa tangente a la menos 1 de la componente vertical, J, ¿cierto? Negativa en este caso, y la componente horizontal. Y eso te da un ángulo de menos 55,52, que es ese ángulo que está ahí, que está bajo la horizontal. ¿Preguntas, dudas? Aló. No, No, profesor. profe, No. yo no tengo, Ah, yo no tengo duda, profe. ya, perfecto. Continuamos entonces, yo le doy el espacio para que usted me responda. Si tiene alguna duda, lo respondo, pero si pareciera ser que no hay duda. Bien, aquí tengo otro problema. Esta es una colección de problemas que he preguntado en prueba y otras cosas. Dice un jugador de baloncesto que mide 2 metros. Ahí están los 2 metros del jugador. Esto lo vamos a ir a mejorar un poquito, perdóneme, para que se noten bien las variables, porque pareciera ser que no se notan mucho.
Todo esto lo hago para que usted después cuando repita este tipo de cosas, ¿cierto? Le quede más claro lo que son las variables, los dibujos, etcétera, etcétera. De verdad que está. Oh. Ya. Esto lo tengo en. Pero no importa. El jugador es de 2 metros de altura. Horizontalmente está a 10 metros del cesto. Lanza con una cierta velocidad que es tangente a la trayectoria, haciendo un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal para llegar, ¿cierto?, a la canasta que está a 3,05 metros en cuestión. Esos dos pues lo voy a arreglar, no se preocupe. Entonces, aquí lo que preguntan, dicen con qué rapidez inicial se debe lanzar el balón para que entre en la canastilla sin tocar el tablero. La altura de la canasta está a 3,05 metros partido por segundo. UCG igual 10 metros segundo cuadrado. Entonces aquí lo único que hacen es darme las coordenadas horizontal y vertical, etcétera, etcétera. Entonces no me dan ni tiempo. Entonces tengo que encontrar una ecuación que sea independiente del tiempo y echo mano a la ecuación de la trayectoria. Que esto es una parábola de algún tipo en cuestión del tipo AX menos BX cuadrado. Entonces la altura final, donde tiene que llegar la pelota, vamos a colocar el 0,0 aquí en los pies en los pies del jugador. Podrías tú colocarlo también aquí en las manos del jugador, ahí donde sale la pelota. La altura final tiene que ser 3,05. La altura inicial, ¿cierto?, es de 2 metros. Se tiene que desplazar la pelota a 10 metros con un ángulo de 40 grados menos 10 metros segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad. El X al cuadrado son 10 metros al cuadrado, partido por 2 B sub I al cuadrado, coseno, ahí, ¿cierto?, coseno cuadrado de alfa, que es lo mismo que coseno de alfa al cuadrado. Eso ya lo hicimos y usted sabe cómo manejar eso adecuadamente. Entonces esto lo paso para allá. 3,05 menos 2 te queda 1,05. Si tú multiplicas 10 por la tangente de 40, 10 por la tangente de 40 grados, eso te da 8,39 metros. Lo paso hacia el otro lado con signo negativo. Y esto te queda 10 al cuadrado, ¿cierto? Por 100 te queda 1000. Y aquí usted coloca 2 por el coseno, ¿cierto? Usted coloca ahí 2 por, abre paréntesis, cos de 40 grados, cierra paréntesis, y todo eso lo eleva al cuadrado. Y eso le queda 1,173. Yo le puse 1,17 por B sub I. Entonces eso te queda, la diferencia te queda 1,05, el 8,39 pasa hacia el otro lado con signo negativo, y este te queda 1000 partido por 1,17. Eso te queda 854,785,40. Yo le puse 854,7. Y fíjese bien que aquí le queda metro y aquí le queda metro cuadrado, lo cual te da metro cúbico partido por segundo, por B sub I. Y al otro lado te queda la diferencia de metro, te queda 1,05 menos 8,39, te queda 7,34 metros. Y acá te queda 854,7, porque esta diferencia te quedaba negativa. Con eso negativo multiplicamos por menos 1 y despejamos aquí se elimina. Lo que hice fue, a ver qué es lo que hice acá. Bueno, aquí hice un paso de más, eso está metido, eso no es correcto porque el B sub I debería estar dividiendo, pasa multiplicando, y el 7,34 pasa dividiendo. Y ahí debería ser. Entonces, eso debería quedar 854,7 dividido por 7,34. Ese metro con ese metro cúbico que te van y te queda metro cuadrado segundo cuadrado. Y esa división, 854,7 dividido por 7,34. A ver, 854,7 dividido por
7,34, eso te queda 116,44 metros cuadrados segundo cuadrado, y extraemos raíz y te queda la raíz de 116,4 metros cuadrados segundo cuadrado, lo cual te da un valor de 10,79 metros partido por segundo. Las unidades también, ¿cierto?, se eliminan con la raíz subradical del el número de la cantidad subradical, que es la raíz cuadrada. Y eso entonces debería ser la velocidad inicial, ¿cierto?, o la rapidez en realidad inicial con la cual debe lanzar el jugador la pelota para que dé en el cesto, derechamente, sin ningún rebote. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Acá tenemos, estamos en la hora, ¿no? Pero, a ver, Sí, ya estamos en la hora. ya. ¿Continuamos o paramos acá? Porque podríamos hacer el del viejo Pascuero, que está aquí, y con eso terminaríamos esta guía, pues no la estamos viendo después. ¿Le parece? Démosle Ya. nomás, profe. ¿Le Pásala damos nomás, nomás? profe. Ya, perfecto. Sí, Sí, profe. Aquí hay varias cosas que analizar. Dice, después de entregar sus juguetes, Santa decide divertirse y se desliza hacia debajo de un tejado congelado. Parte del reposo en el borde superior de un tejado que mide 8 metros de longitud. Todo ese tejado que está ahí es de 8 metros. Quiero que aquí lo tengo estipulado. Espérenme un poquito. Aquí está. La velocidad inicial vale 0 y el recorro, ¿cierto? Todo este espacio físico. Ese espacio físico que estoy indicando es de 8 metros. Y esa es la etapa 1. Luego, cuando él llega aquí, sale, ¿cierto?, ese ángulo 87 grados, si tú lo proyectas, se repite acá, ¿cierto?, ángulo opuesto por el vértice, y ese ángulo es negativo. Entonces después el tipo tiene aquí un movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo acelerado, y hay que saber la velocidad final, y la velocidad final de ese trayecto pasa a ser la velocidad inicial del otro movimiento de caída, ¿cierto?, parabólica. Entonces él se va a desplazar una cierta distancia, la altura desde la parte vertical es de 6 metros, entonces tengo dos tipos de movimiento, la etapa 1 y la etapa 2. Entonces, de longitud y acelera hasta 5 metros partido por segundo, encontrar la velocidad de salida y el tiempo que demora en recorrer el tejado, o sea, esa parte que está ahí. Y luego me piden hallar el tiempo total que dura todo movimiento. El tiempo total va a ser el tiempo que van a estar en el tejado, más el tiempo que está en el aire, como movimiento parabólico. Y las componentes de la velocidad del Santa al caer en la nieve, o sea, la componente horizontal y vertical de la caída, y la distancia horizontal entre la casa y el punto que cae. Entonces tenemos una etapa 1, tengo la velocidad inicial vale 0, acelera a razón, ¿no es cierto?, me dicen acá, de 5 metros partido por segundo cuadrado, debido a que está resbaloso. Entonces busco una ecuación que sea independiente del tiempo, porque no tengo tiempo. Dice la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado, que vale 0, acelera positivo 2 por la aceleración, el espacio físico que recorre es de 8 metros, que es esa distancia, ¿cierto? 8 menos la posición inicial, porque ubiqué el 0 aquí arriba, partió del reposo, o sea, perdón, del origen y del reposo. Entonces te queda 8 menos 0, te queda 8 por 5, 40 por 2, ¿o cierto?, te queda 80. Y la velocidad final cuadrada 80, y te queda 8,94 metros partido por segundo. Es decir, el tipo parte con velocidad inicial 0 y alcanza una velocidad final hasta ese punto de 8,94 metros partido por segundo. Como hay una continuidad de problema, la velocidad final de este trayecto rectilíneo acelerado pasa a ser la velocidad inicial de salida en forma parabólica del Santa. Entonces ahí tenemos ese resultado. Y podemos calcular el tiempo que le demoró. La velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final que alcanzó fue de 8,94. Ahora puedo ocupar una ecuación que es función del parámetro tiempo, porque tengo las variables. La velocidad inicial vale 0 porque partió del reposo. Su aceleración en el tejado fue de 5 por T1. Y eso te queda 1,79 segundos. Entonces, ya tenemos un tiempo, 1,79 segundos. Alcanzó una velocidad de 8,94
metros en cuestión. Y la etapa 2, altura final es igual a altura inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo de salida. Entonces aquí la velocidad inicial vale 0, la velocidad final fue 8, algo. Si yo proyecto esa línea y esta línea, ese ángulo es de 37 grados, y ese ángulo, ¿cierto?, se opone por el vértice, por lo tanto, sale con un ángulo que es de depresión, está bajo la horizontal, en negativo. Entonces hay que tener cuidado con la función seno. Entonces te queda altura final, ¿dónde va a llegar el Santa? Ahora yo me ubico aquí, en este punto. Este es el 0. O si quiero que, bueno, ubiqué el 0 aquí en realidad. Esta es la altura inicial. La altura inicial es de 6 metros, la altura final, ¿o cierto?, vale 0. Llega al suelo. Entonces, la altura final vale 0, llegó al suelo, la altura inicial fue de 6. Aquí tengo la velocidad inicial por el seno 37 grados, por el tiempo T2, la mitad de 10, 5 T2 al cuadrado. Y aquí si usted multiplica 8,94, hagámoslo por favor, porque la velocidad final del primer trayecto pasa a ser la velocidad inicial del segundo. Usted coloca 8,94, lo multiplica por el sin de, abre paréntesis, menos 37 grados, cierra paréntesis, y eso le queda menos 5,38, que fue ese tiempo, la multiplicación de esas dos variables que están ahí, por T2. Ese 6 lo paso hacia el otro lado con signo negativo, te queda 5,38t, más lo paso también para el otro lado, todos cambian de signo, 5t sub 2 al cuadrado igual 0. Y eso que está ahí, ¿qué es lo que es? Lo reordeno un poco, es una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx menos c igual 0. Entonces mi calculadora, o lo hago con la razón, ya lo sabemos, pongo mode 2 o 3 veces, pongo equation 1, le digo que es, desconoce si es de grado 2 o 3, entonces voy para el lado, le digo que es de grado 2, el valor de A vale 5, enter, el valor de B vale 5,38, enter, igual, y el valor de C es menos 6, igual, y te da 0,68, una de las variables, pongo el igual, y te queda menos 1,75. Ya sabemos que la incógnita del tiempo negativa la desechamos, nos quedamos con esa variable. Por lo tanto, el tiempo total es el tiempo que estuvo sobre el tejado, que fue 1,79 segundos, más este tiempo de 0,68, lo cual te da un tiempo de 2,47 segundos, que es el tiempo que le toma, lo voy a hacer aquí mejor, que es el tiempo que le toma en deslizarse, más el tiempo que demora en recorrer ese espacio físico. ¿Qué más nos preguntaban? La velocidad de salida y el tiempo que demora en recorrer el tejado lo tenemos, el tiempo total que dura todo el movimiento. Y ahora las componentes de la velocidad de salida. Entonces la letra C, la velocidad final, es la velocidad inicial coseno de menos 37. Esto vale 8,94. Ya sabemos que la función coseno es una función par, por 0,798, que es el coseno 37, le queda 7,14 metros partido por segundo. Y la componente vertical es la componente, ¿cierto?, BI seno a menos 37 menos 10 por ese tiempo. Entonces esto es 8,94 por el seno de menos 37, que le queda menos 0,602 menos 10 por 0,68. Y esas diferencias y multiplicaciones le queda menos 12,18 metros partido por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿me pedían las componentes de la velocidad? Sí. Entonces la idea ahora es, para encontrar el vector velocidad, ya saben cómo hacerlo, BXI más BIJ, y la rapidez sería la magnitud o módulo, ¿cierto?, con la cual cae al suelo, y el ángulo con el cual llega a la nieve, ¿cierto?, sería sea alfa tangente a la menos 1 de la componente vertical, ¿cierto?, que sería menos 12,18 partido por 7,14, le va a dar el ángulo con el cual llega al suelo. Y luego nos piden hallar, ¿cierto?, esa distancia D, que corresponde al plano horizontal X. Ahí, el desplazamiento horizontal que él tuvo. Entonces, en este caso, el desplazamiento horizontal X es la posición inicial más BI por el coseno por el tiempo que estuvo en el aire. Si yo lo proyecto hacia arriba, la posición inicial, ¿o cierto?, el X original vale 0, la velocidad, ¿cierto?, con la cual sale horizontalmente es 8,94,
por el coseno de menos 37, ahí está, y eso lo multiplicas por 0,68, lo cual te da un valor de 4,86 segundos, es decir, se desplaza 4,86, tenemos el tiempo total, que es el tiempo 1 más el tiempo 2, tenemos la velocidad final de salida del primer trayecto, pasa a ser la inicial, el ángulo con el cual sale es un ángulo negativo que está bajo la horizontal, tenemos las componentes de la velocidad de salida, y podríamos calcular, ¿no es cierto?, la magnitud o módulo, que eso ya lo hicimos en un caso anterior, y también el ángulo con el cual llega al suelo. ¿Qué les parece? ¿Llegamos hasta aquí? Son las 20:33. Sí, profe. Ya, entonces con esta guía queda lista, los 3 problemas que están propuestos los resolvimos, y continuamos entonces la próxima clase con esto. Ya, profe. Hasta aquí, hasta aquí estaría entrando para la primera prueba, hasta movimiento parabólico. Seguramente yo el martes voy a hacer algunos ejercicios más para que quede más claro, porque son muchas las ecuaciones, y quizás posiblemente el miércoles ya comience con otra materia para la segunda prueba. O si hay algunas consultas, dudas, lo pueden hacer ese día. ¿Les parece, muchachos? Sí, por mí está bien, profe. Sí, profesor. Sí, Ya, profe. que estén muy bien, cuídense por Ok. favor, y nos vemos la Muchas próxima gracias. semana. Hasta luego. luego. Que Gracias, profesor. Chao, chao. Ya, profe, que esté bien. Chao, Otra chao. semana, chao. Chao.